¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su canal Aprendiendo Derecho con el Bufete Jurídico Ruiz. Hoy es nuestra tercera entrega, nuestro tercer episodio, y nos da muchísimo gusto hacer esta entrega, sobre todo porque empezamos a entrar en temas más profundos sobre el derecho, y sobre todo con temas que son un poco más versátiles a la hora de comentarlos, y tenemos muchísima tela de dónde cortar, lo cual le permite a todos ustedes que, bueno, si tienen alguna duda la podamos ir disipando. Y bueno, les recordamos por favor que denos pulgar arriba y que se suscriban al canal. Más aparte, por favor, les vuelvo a dar el correo, que es bufetejurídicoruiz@yahoo.com, y envíennos por favor sus comentarios y dudas, o déjenlos en los comentarios de aquí abajo del video. Y es importante, por favor, que nos retroalimenten con todas sus preguntas, sus cuestionamientos y temas que deseen que toquemos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy apasionante, porque es un tema que se refiere a los derechos humanos. Es decir, hablar de esto de derechos humanos es un tanto cuanto interesante, porque la doctrina nos dice muchas cosas y la práctica también nos presenta muchísimas otras cosas que vale la pena mencionarlas, y que bueno, sería ideal poderlas discutir en vivo, y estamos tratando de ver la posibilidad de hacer unas videollamadas para que nos incluyamos todos y podamos tener una mesa ahí de discusión de manera virtual, obviamente por la situación en que estamos viviendo de esto de la pandemia, y pues que trataremos de irnos adecuando a esta situación para poder llegar al objetivo, que finalmente es un canal educativo, pero pues podamos tener mesas de discusión entre nuestra gente que nos ve y nosotros. Bien, el día de hoy hablaremos sobre el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la función que tiene en el orden jerárquico, en todo esto de las funciones del derecho? Pues de entrada, el derecho es importantísimo porque tiene como definición, es el derecho que estudia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Recordemos que, bueno, si hablamos de una jerarquización de las leyes, la Constitución se encuentra en la parte más alta de la pirámide, y de ahí va a haber un conjunto de leyes que se pudieran o que salen, que se emanan a partir de esta, y que obviamente pues deben de estar al mismo tenor, con la misma visión que tiene la Constitución Política. Es decir, todas las leyes que emanan de esta no pueden contravenir en ningún artículo, no pueden contravenir absolutamente nada, porque si no tendríamos ahí una controversia con la Constitución. Por ser la ley suprema, es la que rige y hace los mandatos, los preceptos formales, y finalmente de ahí se deberán ajustar las leyes secundarias para que no se contravenga con la Constitución Política. Bien, teniendo ya en consideración esto, sabemos que todas las leyes secundarias, obviamente, como lo estábamos diciendo anteriormente, no deben de contravenir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y obviamente seguirán en el mismo tenor. Ahora, ¿qué es la Constitución? Bueno, ya dijimos que la Constitución es nuestra ley suprema. En ella se encuentran los artículos que definen las conductas, tanto nosotros como ciudadanos, los derechos que tenemos, porque se les llama ahora derechos humanos, a los que se nos plasman en ella y que a los cuales el Estado se encuentra obligado a garantizar. Pero también tiene una parte, que ahorita vamos a hablar específicamente, donde nos dice cómo está organizado el Estado mexicano, el gobierno. Y también es una parte muy importante, porque de ahí depende muchas cosas. Es evidente que estamos entrando en temas un tanto cuanto pudiéramos decir que es política, porque, bueno, finalmente es cómo nos gobiernan, y pues sí, es parte de nuestra vida cotidiana, y aunque mucha gente duda de todo esto, pues es importantísimo que sepamos
que el derecho está interviniendo en esa parte y que debería de ser de mayor profundidad su intervención. Como crítica, a mí se me hace un poquito complicado poder entender que quienes hacen las leyes, quienes nos hacen las iniciativas, que obviamente lo vamos a ver más adelante, que puede ser el ejecutivo, puede ser el legislativo, ¿verdad? Hacen leyes pensando no en una ley que sea un beneficio social, se convierten en leyes donde específicamente lo que quieren ganar es votos a favor de su partido, es decir, cambie el objetivo que debería de tener. Cuando se legisla, se debe legislar para el pueblo, no para partidos políticos, y es aquí donde creo que viene un verdadero problema que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad mexicana, pero lo vamos a ver más adelante con una forma crítica. Por eso es que me gustaría tratar de hacer una videollamada para ver esas diferentes posturas que pudiéramos tener con respecto a este tipo de cosas. Bien, la Constitución entonces tiene en su interior dos grandes partes. La primera, que es una parte dogmática, así la conocemos nosotros los abogados, el dogma, y es donde están plasmados todos los derechos humanos que tenemos nosotros como habitantes del país. Es decir, todas las personas que están dentro del país tienen derecho a todo lo que está plasmado en la Constitución Política Mexicana en la parte dogmática, que va del artículo del 1 al 29, del 1 al 29, es la parte dogmática, y están plasmados todos los derechos, los cuales los llamamos, son las garantías que tenemos. Obviamente, ¿cuáles son las garantías? Yo se las voy a decir ahorita. Tenemos garantías de igualdad, tenemos garantías de libertad, garantías de propiedad, garantías de seguridad jurídica, garantías políticas, sociales y garantías de libre concurrencia. Vamos a hablar específicamente el día de hoy de las garantías individuales en este caso, y voy a tomar como primera entrada el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? Bien, la otra parte es la parte orgánica. En esta parte lo que se tiene plasmado es cómo está organizado el Estado mexicano, y yo lo podríamos, como muchos autores lo hacen, que creo que es una buena forma, es como verlo como si fuera el cuerpo humano. Todo el cuerpo humano es el Estado mexicano, y dentro de este cuerpo hay una serie de órganos que tienen funciones diferentes, pero que su buen funcionamiento hace que el cuerpo humano esté sano. Bien, nosotros también como Estado mexicano tenemos órganos. Estos órganos son los famosos poderes. El Estado mexicano está dividido en tres poderes: el ejecutivo, que mejor lo conocemos como el presidente de la República Mexicana; el legislativo, que está dividido entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿sí? Y por último, el judicial, que es consejo, ahí, todo lo que se refiere a la parte legal. Estos poderes tienen funciones definidas y que no intervienen uno con otro. Esto es en teoría, o sea, hay una división de poderes. Más adelante vamos a tocar un tema que se llama la división de poderes, donde nos vamos a dar cuenta cómo sí intervienen con ciertas acciones entre los poderes, y pues de una u otra manera se entrometen en las funciones. Lo vamos a ver más adelante, y vamos a escoger un ejemplo para que veamos qué está sucediendo. Es importante saber cómo está funcionando el Estado, claro. ¿Por qué? Porque sabemos cómo nos deben de gobernar. Es decir, hay funciones que no se pueden confundir quién la debe de hacer y quién no la debe hacer. Si por ejemplo yo quisiera ser presidente, bueno, en la parte orgánica de la Constitución me dice cuáles son los requisitos para ser presidente de la República, me dice si yo puedo ser diputado, senador, los requisitos, las facultades, o sea, las funciones que tiene cada poder.
ahí vienen plasmadas en la Constitución política. Entonces es importante, sí, porque yo entonces puedo decir con toda tranquilidad si estoy a favor de un régimen, pues decir por qué estoy a favor, y puedo decirlo ante quién puedo también hablar. Si estoy en desacuerdo, pues también tengo que ver cómo puedo exigir que se cumplan los mandatos que tiene la Constitución. Bien, dejando ya esta parte de la política un poquito y yéndonos hacia lo que nos interesa, que son los derechos, yo quisiera tocar el tema de la igualdad. El tema de la igualdad es un tema complicado porque finalmente, si hablamos en términos científicos, así lo creo que podríamos hacerlo, la igualdad como tal pues no existe desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista subjetivo, nosotros en la parte del derecho, los abogados, consideramos que la igualdad existe en el momento que se debe de dar el mismo trato a cualquier persona, no importando nada, ni su religión, no, o sea, ni género, preferencias sexuales, no, se le debe dar el mismo trato porque así corresponde. Y en ese sentido nos vamos a seguir. Más allá de que si la igualdad hay que trabajar mucho, sí, claro, nuestro país tiene muchísimas carencias en este tema, demasiadas diría yo. No hemos podido superar obstáculos que pudieran pensarse que son pequeños, pero que la realidad es un problema de voluntad más que de ponerlo en un artículo. Pero bueno, ahí está plasmado, y esto yo podría decir que es como la bola de nieve que va creciendo, porque conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que la igualdad es lo que menos tenemos y es lo que tendríamos que trabajar, y las leyes deben de tener esa participación para que se pueda ir quitando esas diferencias. Bien, decíamos que entonces tenemos varias garantías que están plasmadas. Yo voy a hablar ahorita de las garantías de igualdad que están plasmadas en el artículo 1, 2, 4, 12 y 13. Si tienen una constitución a la mano, pues estos son los artículos que plasman perfectamente lo que es la igualdad, y vamos a desglosarlo poco a poco cada uno de los artículos, también tratando de hacer un poquito rápido para que no nos consuma el tiempo del canal, porque tenemos un tiempo límite para subir esto. Vamos a tratar de aumentar un poquito el tiempo para que nos convenga. En el artículo primero viene un apartado, un párrafo que para mí es de los más importantes, que es el párrafo 1 y 2 como fundamentales. El párrafo 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Qué quiere decir? Que todas las garantías que están plasmadas, el Estado no las va a garantizar, todos estos derechos. Sin embargo, ¿sí?, estos derechos pueden restringirse o limitarse si nosotros cometemos alguna falta. Mucho cuidado. O sea, ¿tienes tus derechos? Sí, pero también estás obligado a acatar los preceptos formales de los que hemos venido hablando a lo largo de los episodios anteriores. Entonces, por el simple hecho de estar aquí en el territorio, vamos a gozar de estos derechos humanos. Dice, segundo párrafo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir? Volvemos a caer en la jerarquía. Todo lo que se hable de los derechos se debe de seguir conforme está marcado en la Constitución política, es decir, no puede cambiar, no puede contravenir. Hoy, obviamente contravenir significa que vaya en contra. Se tienen que acatar a lo que ya está plasmado en la Constitución, todas las leyes, y todos deberán procurar garantizar esos derechos. Bien, en el tercer párrafo dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos principios obviamente se refieren a que es todo para todos, no los podemos separar, o sea, no existe la división, no los podemos dividir, ¿sí? Y siempre va a ir en favor de la persona, es decir, siempre tenemos que ir de manera progresiva, mejorando, no irnos hacia atrás, no irnos en retroceso. Hay temas bien importantes que yo siempre he dicho y vuelvo a repetir que debe de quedar claro que la práctica es diferente a la doctrina. Y este párrafo que viene a mí me suena sumamente importante en ese sentido. Dice: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán por este solo hecho, o sea, el ingresar, dice, su libertad y la protección de las leyes. Es decir, no existe la esclavitud. Y aquí yo lanzo una pregunta a todos y cada uno de ustedes. ¿En México no existe la esclavitud? Es decir, si yo quiero tapar el sol con el dedo, es sencillo, lo tapo a la vista, pero nunca a todo el contexto en donde estoy. Tapo el pedazo que yo quiero tapar, que son mis ojos, pero nunca tapo a todos los demás. Es lo mismo. La esclavitud en México, por desgracia, de manera ilegal, de manera escondida, existe. Podemos vernos en las esquinas viendo menores de edad vendiendo dulces o pidiendo dinero. Eso es un modo de esclavitud, porque muchos de los niños tú les preguntas y te contestan que si no llevan dinero no comen, están obligados o les pegan. Eso es una esclavitud. Valdría la pena, por ejemplo, revisar a qué le llama siempre el concepto de esclavitud, ¿verdad? Para que pudiéramos decir, bueno, si encajona o no encajona. Yo le llamo esclavitud, otros le llaman explotación, pero sí existe. Las mujeres que trabajan de otro tipo de cosas también viven en una esclavitud porque les cobran una cantidad y las obligan a trabajar por cierto determinado tiempo. Y el último párrafo dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o mencionar los derechos y libertades de las personas. ¿No existe la discriminación? Ustedes díganme. Porque yo tengo dos palabras que para mí son discriminatorias, máxime de cómo son usadas. O sea, es decir, el cómo son usadas para mí es el síntoma de la discriminación. Fifís, neoliberales, etc. Son palabras que lo que buscan es separar. De una u otra manera separan a la sociedad y son discriminatorias y han provocado una separación al grado de insultarse, de muchas cosas. Bien, tengan mucho cuidado porque se está violando un concepto fundamental, un derecho humano, que es el de libertad, la libertad de expresión. Por ejemplo, cuando dicen prensa fifí, y entonces ya nadie debe escucharla. ¿Por qué? Porque yo soy quien viene a dar la verdad de la vida. Eso se llama discriminación. Y la Constitución, en su parte dogmática, la prohíbe, punto, le pone punto final en esta parte y dice: no puedes discriminar. Igual, de la misma manera, podríamos hablar de discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, discriminación a la comunidad
lésbico, gay, y así me puedo ir infinidad. ¿Existe? Sí, claro, todavía existe, no lo hemos podido quitar, tenemos un gran problema, tenemos que trabajar como país en ese tipo de cosas. La gente con capacidades diferentes tiene muchos problemas para acceder a ciertos lugares por alguna razón, y esto ha generado un conflicto. Por eso es importante conocer esto. Pues finalmente hemos terminado la tercera entrega, me dio mucho gusto, todavía nos faltó muchísimo tema, yo creo que lo vamos a continuar para el siguiente episodio. Hablaremos sobre el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también es parte de las garantías de igualdad, y iremos seleccionando algunos artículos que nos parecen muy importantes, que deben ustedes de saber, y que pronto los vamos a estar ocupando a lo largo de los episodios de este canal. Entonces el próximo capítulo hablaremos sobre el artículo 2 y muy probablemente nos vayamos hasta el 4, y para que quede muy claro cómo funciona, ¿no? Porque es la igualdad. Por otro lado, hablaremos también otra vez, retomaremos la parte de la igualdad, porque ahí viene la parte del concepto que yo les decía, que es complicado, pero lo vamos a ver. Pues por hoy es todo, muchísimas gracias. Les repito el correo electrónico bufetejurídico.ruiz@yahoo.com. Por favor envíenos sus dudas, comentarios, y sobre todo suscríbanse al canal, y nos estaremos viendo el próximo jueves. Muchísimas gracias, bonita noche, hasta luego.